Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Mateo 1:21. Muchos afirman que el Evangelio de Mateo no fue escrito en griego, fue escrito en hebreo y que se copió también en hebreo. A ver. Parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, aquí es muy interesante poder tener un poco más de conocimiento respecto de su nombre, porque su nombre, hermanos, está en el idioma original, en el hebreo, Yeshua. De hecho, el nombre sigue usándose, aunque no es tan común, pero sigue pronunciándose en el pueblo de Israel, pues es parte del idioma. La palabra o el nombre Yeshua se usa en el Antiguo Testamento, porque Yeshua significa salvación, ¿sí? Pero, ¿por qué le puso el nombre? Dios dice que el ángel, y pondréis su nombre. A ver, léalo otra vez, por favor, para que no lo diga yo bien, ¿cómo es? Y dará a luz un hijo y Sí. llamará su nombre Jesús, Amén. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Es la revelación que el ángel le dio a María y le dijo, llamará su nombre Jesús. Jesús, hermanos, es una transliteración a nuestro idioma español. Si ustedes, hermanos, ahora a través de Google pueden ir y viendo en cómo los idiomas adaptan los nombres, se van a dar cuenta que las pronunciaciones según el idioma cambian. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tuviéramos aquí un misionero gringo, él nos diría Jesús. Jesús, ¿verdad? No diría Jesús. Entonces es la pronunciación según el pueblo. En Canadá es otra pronunciación, en África tienen otra pronunciación y así en cada lugar del mundo. Pero en su lugar de origen donde Jesús nació, en el idioma que nació, en la cultura que nació, su nombre era Yeshua. ¿Por qué lo sabemos? Porque los nativos que viven en Israel han preservado su lengua. Y cuando a ellos les dice sobre Yeshua, entienden muy bien el nombre y entienden el significado, ¿sí? Ellos dicen, la salvación de Dios. O, más apropiadamente, Dios mi Salvador. Jesús significa Dios mi Salvador, ¿ok? Y en el hebreo se dice Yeshua. Ahora muchas iglesias cristianas han cantado el nombre, ¿verdad? Lo hemos cantado y es muy lindo cantarle el nombre porque esa expresión es la expresión más cariñosa, como lo llamaba su mamá, como lo llamaban sus hermanos, como lo llamaban los discípulos en su lengua original. Así que qué lindo que Dios nos concede esto que no sabíamos nadie, ¿no? Y ahora lo sabemos. Y en Israel también lo saben. Entonces, esto es una bendición muy grande. Pero recuerde, hermanos, no se trata solo de los idiomas. Yo puedo decir Jesús, el hermano americano puede decir Jesús. En Israel pueden decirle Yeshua, pero lo importante es conocerlo, ¿sí? Porque cuando yo lo invoqué, le dije, Jesús, perdóname, Él me escuchó. Él sabía que yo le estaba hablando a Él. Así que yo puedo seguir llamándolo, ¿verdad? De una manera, en la manera que sé, Él me está escuchando y sabe a qué nos referimos. Amén. No es solo el idioma, es cuánto me relaciono con Él. Y algo muy importante para los cristianos, y yo lo sé, hermanos, porque es mi trabajo de maestro de la Biblia, la importancia de quien ama a Jesús lo tiene que conocer. Y conocerlo significa intimidad, significa profundizar, significa saberlo todo de Él. Es como cuando los novios, ¿se acuerdan? Allá no se acuerdan. Sí, ¿verdad? Cuando los novios tú quieres saber, ¿y cómo te llamas? ¿Y me das tu número? ¿Y cómo sales en el Face? Me das tu... Sí, sí, sí. ¿Y dónde naciste? ¿Y cuántos hermanos? Y todo, quieres saber todo de la persona, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo es con Jesús. Si nos enamoramos de Jesús, si amamos a Jesús, queremos saberlo todo de Él. Así que queremos saber dónde nació, quién era su familia, con quién se llevaba, a dónde iba. El Evangelio nos lo dice. El Evangelio nos lo dice. Nos dice que Jesús nació en Belén de Judea. Así estaba profetizado Miqueas 5:2. Y tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que habrá de ser el Salvador. Amén. Nació en Belén de Judea. A los 8 días fue circuncidado.
¿verdad? Por ser un niño nacido dentro de un hogar judío, tener esta identidad. Jesús nació en ese lugar. Él tenía una identidad nacional como pueblo. No es como la Iglesia Católica lo pinta, como si fuera un romano, ¿verdad? Como si fuera un griego con una mano. No, él no vestía así. Él vestía como los de su pueblo. Él andaba entre su pueblo, por eso lo identificaban bien, ¿ok? Así que es bueno quitarnos un poquito la idea de las películas españolas que nos dicen de un Jesús de vosotros, ¿verdad? Así que hablaban en las películas. Yo las vi, hermanos, todas las de blanco y negro que grabaron las películas hollywoodenses, todas las de Cristo, ¿cómo hablaban? Entonces uno se hace de la idea que es así como la película. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué datos tenemos? ¿Verdad? Si nació en Belén de Judea, fue circuncidado al 8º día y a los 40 días fue presentado en el templo en una ceremonia que se llama Pidyon Haben, que se hace en las iglesias cristianas cuando llevamos a los bebés, también los presentamos nosotros como al Señor. Y así, hermanos, creció en Nazaret, un pequeño poblado de a lo mejor menos de 1000 personas. Vivía en una comunidad muy pequeña, allí había una sinagoga, allí seguramente escuchaba el Señor la lectura de las Escrituras. Sin embargo, no se puede decir que Jesús tuvo a un rabino que fue su maestro, porque los de su pueblo, en el Evangelio de Marcos dicen, ¿de dónde aprendió? O sea, él no fue como Pablo, que fue instruido a los pies de Gamaliel, que quiere decir que Gamaliel tomó un discípulo nada más para enseñarle todo lo que sabía. Y Pablo a los 5 años de edad fue tomado como hijo por Gamaliel, y de los 5 años a los 30 lo educó y le enseñó todo lo que sabía, y le enseñó la lectura de las Escrituras, todo lo que sabía, la tradición oral y la lectura de la Escritura. Pero con Jesús no fue así, porque ellos no sabían cómo es que él tenía tanta revelación, tanta sabiduría. Una palabra de Jesús encerraba 400 enseñanzas rabínicas. La oración del Padre Nuestro, hermanos, representa un libro completo de oración judío. Por eso es que cuando oraban y Dios respondía y veían el milagro, estaban asombrados. No podían entender cómo pasaba eso si ellos pasaban horas orando y aquí el Señor levantaba una oración y sucedía un milagro. Imagínense, es como hoy, por ejemplo, muchos evangelistas o muchos hermanos, horas para liberar a un endemoniado. Jesús nada más decía, sé libre. El poder de Dios. Eso, el pueblo de Israel oraba y clamaba y un milagrito. Jesús en un momento dice que a todos liberaba, pero no los liberaba a todos de montón. ¿Cómo los liberaba? Uno por uno. ¿Por qué? Él podía, sean libres, y toda la multitud se liberaban. Él liberaba uno por uno porque los quería conocer en persona, ¿sí? Aunque llevara todo el día, pues todo el día uno por uno lo miraba, lo abrazaba, lo amaba, le daba una palabra. Era algo personal, por eso sigue siendo hoy en día algo personal, una relación con Jesucristo. Entonces, hermanos amados, amarlo, conocerlo, vivió, estuvo con sus padres, ¿verdad? Fue al templo a los 12 años, se quedó allí, ¿verdad? Enseñando a los sabios de la ley. Entonces el texto correcto dice, le hacían preguntas y él le contestaba. Antes no pudo, ¿por qué? Porque no se acostumbraba que un niño discutiera con un sabio. Un niño tenía que ser un niño, tenía que vivir como niño, no tenía que ponerle carga, ¿verdad? Cuando ya para ellos cumplía los 12 años de edad, la mayoría de edad, entonces ya empezaba, te vamos a invitar, vamos a abrir el rollo, vas a leer, vas a hacer esto, etcétera, etcétera, una celebración, etcétera. Y ahí comenzamos, pues a esa edad fue que Jesús ahora abrió y empezó y dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces ya está la revelación, ya el Señor ya está empezando a decir quién es Él, quién es Jesús. Y así, hermanos, podemos continuar adelante muchas cosas que todos debemos de conocer. Amén. Tenemos que conocerlo si es que lo amamos. No tiene que haber algo que yo no quiera saber de Jesús. Yo lo quiero saber todo. La Biblia dice que él acostumbraba a ir a la sinagoga, como era su costumbre, en el día sábado.
Entraba a la sinagoga, leía las escrituras sagradas, ahí delante de todos. Entonces, eso era lo que él hacía, hermanos, ¿verdad? Y les hacía milagros, los sanaba, él los amaba, los enseñaba, ¿verdad? Les revelaba los misterios que nadie sabía, porque para eso él había venido. Amén, amén. Bueno, vamos a ver, Hebreos 2, 14 al 18. Sí, por favor, hermanos, Hebreos 2, 14 al 18, y con esta enseñanza se me antoja un café. Quienes fueron los que habiendo oído que provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto, pero no de Moisés, con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que quitaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes creo que no habían misterioso, sino aquellos que desobedecieron. Hebreos 2, 14 al 18, hermana. ¿Sí fue Hebreos 2, 14 al 18? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es saber la vida, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, compítice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ese es? Amén. Muy bien. Bueno, este versículo y toda la carta a los hebreos, no sé, está bien, hermano. Todo habla de la dignidad. Dignidad quiere decir oficio, ¿ok? La dignidad o el ministerio que el Señor vino a ejecutar. En su primera venida vino como sumo sacerdote. ¿Por qué, hermanos, vino en relación con el pecado? Hay algo que en el tiempo de Jesús no se conocía y no se sabía. Primero, el pueblo de Israel tenía las profecías del Antiguo Testamento y sabía que algo iba a venir o alguien iba a venir. ¿Quién es ese alguien que iba a venir? Dios. Porque Dios dijo: habitaré en medio de ellos. Desde que Dios edificó el tabernáculo, Immanuel, Dios con nosotros es, Dios entre nosotros. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento, Dios les reveló y les dijo: voy a estar entre vosotros, voy a ir con ustedes, yo mismo iré y lo voy a hacer yo. Juré por mí mismo, no habiendo alguien mayor, que lo haría. ¿Qué haría? Salvaría a su pueblo. Entonces, la profecía decía que vendría Dios y ellos habían tenido este concepto del ungido, pero no sabían cómo. Entonces, ahora que viene Jesús y empieza a hacer milagros y a revelarse, ellos todavía no saben. Por eso el pueblo, los fariseos y muchos dicen: ¿quién eres tú? Si eres el Mesías, dínoslos, etcétera, porque todavía no tenían claridad. Para el pueblo de Israel, solamente después de muchos siglos, con un rabino que se llama Maimónides, formaron la doctrina o la idea de quién era el Mesías, pero pasado mucho tiempo. Eso ya es en la época medieval, pero para el tiempo de Jesús los propios no sabían. Así que es Jesús quien se los tiene que revelar, ¿ok? ¿Quién es Él? En cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, Él viene en relación con el pecado. Y para él lo que no se sabía era, número uno, lo que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué? Esa es la próxima doctrina, la expiación, quita el pecado. Cristo vino, ¿para qué? Para morir como Cordero, ¿ok? Como Cordero inmolado, y ahí está toda la profecía de su muerte. Pero también ahora lo que no entendían era que Él mismo iba a presentarse delante del Padre con su sangre para expiar los pecados. Es decir, el Cordero de Dios y el sumo sacerdote.
no se sabía cómo, o sea, cómo iba a pasar que Dios iba a hacer esto. Así que Juan da una pauta y dice, es el que morirá por nuestros pecados. Él va a morir por nuestros pecados, el Cordero de Dios. Pero entonces, si es sacrificio de expiación, tienen que saber sobre el sacrificio del sacerdocio y el tabernáculo. La carta a los Hebreos habla de esto. Cuando se estudia este tema, ahí se ve lo que se hace en el día de expiación y para qué es. Pues eso es lo que Jesús hizo, no en el tabernáculo terrenal, allá en la presencia de Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo se presentó? Como sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces vean, hermanos, la primera venida de Cristo está relacionada con el pecado y con su muerte en la cruz y presentar el sacrificio para nuestro perdón. Y él dice en la carta a los Hebreos, como sumo sacerdote, intercede por nosotros siempre. Ese es el oficio principal. Además de que él fue conocido como profeta, pero en su primera venida su misión era esa. ¿Ok? Si ustedes, hermanos, van con el tiempo, van a aprender y van a leer en el Facebook, van a ver notas, lo que está pasando en Israel hoy en día, lo que pasa en Jerusalén, cada día va a ser más importante y va a haber más noticias y vamos a ver a presidentes y gobiernos diciendo sí y otros diciendo no, a favor y en contra de Israel, porque Israel quiere levantar el tercer templo. ¿Y qué creen que quiere hacer? Poner un sumo sacerdote. ¿Y qué van a hacer? Sacrificio otra vez. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, por la palabra del Señor ya sabemos que nuestro templo o ese tercer templo del que se habla ya vino y ya estuvo aquí. Se llama Jesucristo. Porque Él dijo destruir este templo y en 3 días. Y dice la Biblia, Él hablaba de su propio cuerpo. ¿Ok? Él es el templo de Dios. ¿Sí? Él es Colosenses 2, 16, 17, 15, 16, 17, que en Él habita la plenitud de la deidad. ¿Sí? En Él habita, Él es el templo. Ahora, segunda cosa, Él es el sumo sacerdote que está vivo. No se puede reemplazar un sumo sacerdote hasta que muere y ya no hay quien, viene el otro. Pero como Cristo murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos, no hay otro. Así que el que nosotros tenemos es el único. En tercer lugar, el sacrificio de expiación se hacía una vez al año para perdón de pecados de todo el pueblo y del mundo entero. Pero el sacrificio de Cristo, uno único para la eternidad y ya no hay más. Amén. Ese es el que Él nos dio. Por eso no necesitamos más sacrificios. Ese es el nuestro sacrificio, nuestro Cordero ya murió. Nuestro sumo sacerdote está vivo y Él es el templo. Cuidado, porque los hermanos luego, por la emoción, van a querer ir allá y estar allá y saber de allá y hasta a lo mejor ver y decir, no, ya no hace falta nada de eso. Amén. No hace falta nada de eso, lo tenemos todo en Cristo Jesús. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Hermanos, Jesús viene por segunda vez. Ahora, ¿cómo viene? Según sus dignidades, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora, nada que ver con el pecado. Si antes la gente no se arrepintió y lo recibió y lo reconoció antes de que Él viniera, ya no hay salvación. Ahora Él viene a juzgar a las naciones con vara de hierro. Y ahora dice la Biblia que sin relación con el pecado viene el león de la tribu de Judá y viene, hermanos, a reinar el mundo entero. Por eso es que los cambios del nuevo orden de gobierno y todo lo que está pasando en el mundo solamente son preparativos, ¿verdad? El hombre los va a usar para mal, Dios los va a usar para bien. Porque entonces, hermanos, solo va a haber un solo regidor del mundo entero, que es la idea de la globalización, ¿verdad? Y ya conocemos mucha profecía de esto. Pero ¿para qué? Cuando Cristo venga, todo va a funcionar para su honra y gloria. El mundo entero. La idea que tienen de hacerlo sin Cristo no va a funcionar. Pero cuando Cristo venga, Él va a echar a andar
todo, hermanos, ¿sí? Y va a reinar el Señor sobre la tierra y nosotros con Él 1000 años. Amén. Reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Entonces, en su segunda venida en gloria, ya no viene como sumo sacerdote, ya no tiene relación con el pecado, ahora viene como Rey de Reyes. Allá en Jerusalén va a posar sus pies y de allí va a reinar el mundo entero, hermanos, ¿sí? Y entonces la gente va a tener que sujetarse a Él y a su palabra. Y ahí, hermanos, el mundo se va a regir por la Biblia. Quieran o no quieran, lo van a tener que hacer porque la palabra de Dios es la justicia verdadera y duradera. Amén. Bueno, y hay más profecía, todavía hay más profecía, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, hermanos, en su venida la resurrección de los muertos, vamos a subir a la presencia del Señor, vamos a ser arrebatados a la presencia del Señor, cosas poderosas vienen todavía, hermanos, y el estar con Él allá en las moradas celestiales, mucha profecía, otro día lo vamos a estudiar, ¿sí? Hay mucha profecía, todo eso todavía, pero lo esencial que nosotros debemos de recordar sobre la obra de Cristo es que Él vino a morir y a resucitar y está en los cielos, sentado en el trono y volverá otra vez. Amén. Y nosotros que le amamos, que le conocemos, que le adoramos, que le servimos, vamos a estar con Él. Gente que no quiso, pero que llegó a ese momento, porque el mundo va a estar habitado cuando Cristo venga, y va a haber gente que se va a salvar, según Zacarías 14, los que sobrevivieran de la tercera guerra mundial, sin conocer al Señor, Dios les va a permitir la vida, pero ellos ya no van a tener como nosotros, hermanos, esta parte en la primera resurrección. Nosotros vamos a tener parte en la primera resurrección y vamos a tener cuerpo glorificado. Hermano Mario, se acabaron los dolores. Un cuerpo nuevecito, hermana, ya sin nada, un cuerpo glorioso. Amén. Ya unos dicen que todos vamos a estar bien jovencitos, bien hermosos como los ángeles, ¿no? Así que hay que ser fieles a Jesucristo, hermanos. Hay que ser fieles a nuestro Redentor, a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos.